Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Reciban todos un fraternal y sindical saludo. Hoy jueves 13 de marzo. Como siempre nos acompañan nuestros amigos Juan Pablo Martínez, secretario general de ASINOR, y nuestro amigo John Jairo Hernández, representante a la CUR regional. Juan Pablo. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los compañeros, para todas las compañeras que están en sintonía de Aula Magisterial. Para quienes están ahí, porfa, replíquenos en los distintos grupos, en sus perfiles y redes sociales. John Jairo. Muy buenas noches, compañeros. Reciban un cordial y fraternal saludo. Un cordial saludo, Juan Pablo, Nelson, Harold, quien nos acompaña en la asistencia técnica, y a todos los compañeros que están sintonizando en nuestro programa. Mucha información, muchas cosas importantes que están aconteciendo en temas relacionados con el magisterio, y les invitamos a que nos escuchen atentamente. Bienvenidos, compañeros. Sí, compañeros, bueno, Juan Pablo, tenemos condolencias, ¿no? Tenemos amigos, representantes de ASINOR que pues, han partido a la vida eterna, ¿no? Como el compañero. Así es. Presentamos nuestra nota luctuosa al compañero Freddy Agustín Acevedo Cruz, delegado oficial de ASINOR de la institución educativa Julio Pérez Ferrer, esposo de una compañera muy allegada, prácticamente una compañera del equipo de Alianza Magisterial, una compañera muy comprometida con las causas sindicales del 1278, como es la profesora Belén Lizarazo de el Colegio Fe y Alegría acá de Atalaya, o bueno, más conocido como Manuel Briceño Jáuregui. A la profe Belén, a la comunidad educativa del Manuel Briceño, pero sobre todo a la comunidad educativa y sus maestros del Colegio Julio Pérez Ferrer, un saludo cargado de un abrazo de afecto en este momento de dolor, y presentamos nuestras más sinceras condolencias. Sí, también tenemos la partida de una compañera docente, María Belén Ríos Hernández. Ella laboraba en el Instituto Educativo el 11 de noviembre, en los patios. La verdad, una gran docente, muy allegada a la comunidad. Lamentablemente, pues, ha partido también a la vida eterna, y nuestras más sinceras condolencias para la familia, mucha fortaleza y, bueno, fortaleza para la familia en estos momentos de verdad de mucho dolor. Bueno, tenemos temas interesantes, ¿no? Para el día de hoy, como es el decreto 077, pues la intensidad horaria y la jornada escolar. Tenemos también el pliego de solicitudes y el aumento salarial, y también vamos a hablar sobre la reforma laboral. Entonces empezamos. Algo de salud y bueno, un abrebocas. Acá hay compañeros y compañeras conectadas del área rural. Nuevamente los compañeros del área rural que tienen que atravesar el sector del Zulia, pues se ven afectados, esta vez no por los enfrentamientos entre los grupos armados como se había presentado en semanas y en meses anteriores, sino esta vez por la movilización social de los arroceros, que bueno, también hay una afectación a los arroceros. Esto hay que decirlo, se ha dicho que son los magnates del arroz los que están movilizados. Eso tampoco es cierto, compañeros. Acá hay una cosa por renegociar, y son los tratados de libre comercio, son las importaciones, ya lo habíamos señalado en programas anteriores acá, y esto pues afecta a la producción nacional. Nosotros acá en Alianza Magisterial somos defensores de la producción nacional, porque la producción nacional genera empleo, la producción nacional genera riqueza. En esos lugares seguramente contratan
una serie de trabajadores que en últimas terminan siendo los padres de familia de los estudiantes que nosotros tenemos en los colegios. Desde acá, a manera de abrebocas, hacemos una exigencia a la Secretaría de Educación para que publique el protocolo que se acordó cuando se dio la asamblea permanente de los docentes del área rural. Hubo unos acuerdos ahí, ellos presentaron una propuesta, los maestros presentaron otra, particularmente encabezada por los maestros de el Rafael García Herreros, sí, de ellos nació más que todo la propuesta, pero igual de otras instituciones participaron y la enriquecieron con unos puntos muy puntuales que a la fecha ninguno creo que se ha materializado. La carnetización de los docentes, que es muy importante. El segundo punto, esa carnetización, identificación, la exoneración de la medida de pico y placa para los vehículos de los docentes, al menos en el área donde van a circular durante las horas que ellos van a circular, tampoco se ha materializado a la fecha en este momento. El protocolo, ¿para qué hacer? Los maestros nos llaman a SINOR, los maestros llaman a la Secretaría de Educación, los maestros llaman al rector, pero realmente no saben ni para dónde coge el maestro. Entonces debe estar ese protocolo. Cuando pase, la idea es que llegue el primer maestro, llega un retén de estos, pues no están dadas las condiciones, entonces se aplique un plan B de estrategias para los maestros que van hacia ese sector y también para la comunidad educativa, para los mismos estudiantes. Lo de Escuela Territorio de Paz, la materialización de Escuela Territorio de Paz, entonces ahí está un poco en veremos esta cuestión, hay que materializarla, le pedimos a la Secretaría de Educación, le exigimos a la Secretaría de Educación, bueno, que se materialice ya este protocolo porque a veces se dilatan las cosas y se necesitan porque el movimiento social de los arroceros u otros elementos pues alteran como estos espacios de formación presencial y demás, y hay que tener los planes de contingencia y ese acuerdo ya está avanzado y está para la materialización. Lamentable la situación que está pasando con los compañeros que están en esta zona rural, pero lo más difícil de entender nosotros como dirigentes sindicales, como docentes, es que hay algunos directivos de la zona rural que anoche, a altas horas de la noche, fueron los que dieron la orden de que hoy tenían que ir a laborar, conociendo que están haciendo, que el paso está limitado, que están dejando solamente pasar en una hora específica, o sea, de las 12 horas del día, solamente están dejando pasar 3 horas nomás. Entonces, sí, es lamentable. Es lamentable y ojalá no termine esto en algún momento. En este momento, bueno, el movimiento social no lo creo tanto, pero cuando se han presentado otros hechos, ojalá no vaya a terminar esto por ahí con algún profesor lesionado, o arriesgando la vida de algún maestro, de algún estudiante, de todos los miembros de la comunidad educativa, por la terquedad a veces de yo quiero estar, sí, garantizamos y queremos que se garantice el derecho de la educación de los niños, pero bueno, hay estrategias cuando ocurren este tipo de aspectos que se presentan en la vida cotidiana de las escuelas del sector rural. Sí, Juan Pablo, o sea, ahí la cuestión, me imagino que los rectores pues, estarán pensando, ¿no? Que el derecho a la educación de los estudiantes, pero es que tenemos que tener en cuenta también las condiciones de los compañeros, el traslado, que no es fácil, ese paro está afectando pues, prácticamente a todos. Entonces tenemos que tener en cuenta que los docentes que se desplazan de aquí desde Cúcuta no es fácil, mire cómo están quedando. O sea, hay que analizar todas esas situaciones, compañeros, hay que analizar las situaciones de los docentes que se están trasladando desde Cúcuta hacia esos territorios, hacia esas escuelas, hacia esas instituciones. Así es, compañero Nelson. Bueno, entonces vamos con el decreto 0277, intensidad horaria y jornada. Si lo podemos proyectar escolar. acá en la parte técnica. Bueno,
Yo creo que se demoró un poco en salir, hubiese sido el ideal que hubiese estado los primeros días del año, porque esto tiene una repercusión en la planeación de las instituciones, pero bueno, dice que ¿cómo es? Publíquese y cúmplase a partir del día de ayer. Y esto trae unos cambios, pero uno cada vez se sorprende más, ¿no? Ya hay interpretaciones buscando interpretaciones, dicen en el adagio popular, mis compañeros, yo estudié con mucha gente de la costa norte colombiana, les gusta torcerle el rabo a la puerca. Sí, Y entonces ya están enviando otra cosa. Y en esto los medios de comunicación y de desinformación han ayudado. Ya están hablando de que las clases son de 60 minutos y que los 5 minutos entonces son como la pausa activa, ¿no? Una pausa activa es una cosa y un descanso pedagógico es otra. ¿Sí? Los que están hablando de eso, por favor, estudien un poquito. Dejen la ignorancia tan berraca. Vayan y estudien. No, en serio, prepárense. Porque es que una cosa es una cosa, no confundamos las peras con las manzanas. Así ambas cosas sean frutas. ¿Qué es un descanso pedagógico acompañado? Incluso esa propuesta tiene origen religioso. Yo sé que aquí hay gente escuchándonos y viendo el programa relacionada con los colegios salesianos. Eso es un invento de ellos. Eso se lo inventó Don Bosco. El patio, ¿sí? Quienes trabajan aquí en la Normal Superior, quienes trabajaron en el Salesiano en su época, yo estuve en el Salesiano, el patio debe ser un espacio de formación. ¿Y eso qué implica? Implica un sacrificio nuestro. No nos quedamos en sala de profesores. Nos vamos a compartir con los estudiantes el descanso. Y compartirlo con actividades en el descanso. Es decir, si hay un juego, y muchas instituciones ya lo hacían, los campeonatos que se organizan al interior de las instituciones, yo vi muchas veces en los colegios donde estaba incluso partidos de profesores contra estudiantes. Eso es un descanso, ¿sí? Se organizan las barras, vi maestras organizando juegos de mesas, eso es un descanso pedagógico, compañeras. Que una obra de teatro en el descanso, eso es un descanso pedagógico. Eso es un descanso pedagógico. La pausita activa de párese, brazos a la derecha, brazos a... No, eso ya lo hacíamos. Respeten los que están pensando eso, estudien y respeten. ¿Sí? Esa pausa activa ya la hacía. Esa está si pasaron por una universidad y vieron didáctica, eso es una estrategia didáctica. Y si de pronto ya se les olvidó, busquen los libros de didáctica o las fotocopias de la universidad. Eso lo hacemos en todas las clases. De eso no es lo que se está hablando en el decreto. En el decreto se está hablando de un descanso con acompañamiento. Con acompañamiento. Entonces, ese es un elemento supremamente importante. No solamente para el maestro, sino es importante para los estudiantes. O sea, el descanso debe transformarse en las instituciones educativas. Debe acabarse el puñetazo del estudiante al otro, porque es que hay un acompañamiento. Y no es el profesor que vigile usted las gradas para que recojan el papelito, que a usted le tocó la caseta. No es de esa manera. ¿Sí? Es el acompañamiento permanente y en todos los espacios. Entonces, la violencia que se presentaba en los descansos debe disminuir. Lo ecológico, la contaminación ambiental al interior de los colegios debe disminuir, porque ahí deben entonces fluir los muchachos el PRAE, ¿sí? Con su chaleco. Yo lo recuerdo también en algunas instituciones orientando a sus compañeros. Hay instituciones que tienen un solo descanso y tienen 700 estudiantes, por ejemplo, y están los niños de primaria con los jóvenes de bachillerato, porque si sacan a 2 descansos distintos, pues se interrumpen las clases de unos con otros. Entonces se necesitan los patrulleros, es el acompañamiento a los patrulleros. Eso es un descanso, oiga, para los que no leen y repiten las bobadas de los noticieros. ¿Sí? Eso es un descanso pedagógico. Y estoy enardecido, porque es que escucha uno unas atrocidades. Eso es un descanso pedagógico, compañeros. Entonces sale de cada media hora, porque antes estaba, ¿qué había en el 1850? La ambigüedad. Y esa ambigüedad se soluciona acá. Entonces, ese es un primer elemento. Ahora,
Este decreto, ya esta mañana yo lo hablaba con la señora encargada de la Secretaría de Educación Municipal. Aquí ya no hay minutos. Aquí ya no vale la cuentica de los minutos que nos hacían con el 1850. Entonces sumaban las horas, sí, decían 22 horas, pero como eran de 60 minutos, entonces no vamos a trabajar las 22 de 60 minutos, sino trabajemos 24 de 55. Y es la misma porque nos acogemos es a los minutos. Aquí estamos hablando de momentos de clase de 55 minutos y el descanso pedagógico de 5 minutos para el caso de las 22 horas. Ahora, si está en preescolar, pues son 4 horas de a 5 minutos, daría un receso pedagógico para los chicos de 20 minuticos. Si está en el caso, en el de primaria, daría de 25 minutos en esa lógica. Sería diariamente, ¿cuántas horas tendría que trabajar entonces el maestro en aula con los estudiantes y cuánto Bueno, tiempo? acá publiquemos nuevamente que esto es tomado, si lo cogemos del decreto original, aún mejor, pero bueno, esta síntesis está hecha con el decreto original. No sé si podemos proyectar el decreto original para que no digan que vamos acá en la parte técnica, nos colabora con el decreto original. Habla de 20 horas en preescolar. Esto es para colegio oficial. Los privados en su autonomía, miran qué hacen, porque es que hay muchas cosas que nosotros queremos hacer en colegio oficial como si fuese en colegio privado. Y una cosa es una cosa y otra es otra, ¿sí? Nuestros hijos acá, que están en una institución privada, están entrando desde las 5:40 de la mañana y se van hasta las 12:40, estando en primero y en segundo de primaria. Pero eso es otra cosa. Claro. Y allá lo llevamos porque nosotros conocíamos esas reglas. ¿Sí? Aquí, entonces, vamos a estar 20 horas es lo que se debe trabajar en preescolar. 25 en primaria. 25 en primaria, 30 en media, bueno, para 30 en secundaria. En la media sí da la posibilidad y habla de otros elementos, porque se supone que hay unos maestros, la mayoría de colegios ha dado un viraje técnico y tiene unos maestros de técnica con otras particularidades. Esos tienen otras particularidades. En muchos casos los maestros de técnica sí se dobletean. Eso ya es otro elemento. Los maestros de técnica, porque no después sale Juan Pablo Martínez, directivo del señor, dijo que los maestros se dobletean, entonces vamos a dobletear los maestros. Sí, bueno, aquí tenemos el decreto publicado anoche. Bajamos por favor. Aquí modifica, perdón, me dejaron arriba un poquito. Modifica el decreto 1075. Entonces, alguno de pronto de los que, pero no tocó el 1850. Lo que pasa es que el 1075 es un decreto, un megadecreto que recoge los otros decretos del sector educativo, pero en particular toca el 1850. Bueno, avanzamos. Los considerandos, no vamos a hacer lectura de los considerandos. Son las facultades que tiene, que le permiten al gobierno, al Ministerio de Educación, hacer la modificación. Y vamos al meollo. Decreto, artículo 1. Modifíquese el artículo 2.4.3.1.2 del decreto 1075 de 2015, el cual quedará así. Horario de la jornada escolar. Horario de la jornada escolar. Ojo, hay jornada escolar y jornada laboral. No son lo mismo, ¿no? Y la jornada académica. Y la jornada académica. Bueno, el horario de la jornada escolar será definido por el rector del colegio. El horario, o sea, la permanencia. Si entramos a las 6:15 y vamos hasta las 12:15, si entramos a las 6 y vamos hasta las 12. A eso se refiere. Al comienzo de cada año lectivo, de conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de estudios, y debe cumplirse durante 40, ¿cuántas semanas tenemos con los muchachos? 40 semanas. Lectivas establecidas en la Ley General 115 y fijadas en el calendario académico. Bueno, que además ese calendario académico trae las semanas de receso, trae las semanas de desarrollo institucional. Ahí no vamos a hacer énfasis. La tabla. Subimos para ver la tabla. Básica primaria, horas semanales. Básica primaria, 25 horas semanales, 1000 horas anuales. Eso es lo que debemos cumplir. Eso es para no de los maestros, ¿no? Este es el horario que cumplen los muchachos, ¿sí? Deben cumplir 25 horas, ¿sí? Semanales. Eso da que 5 horas diarias. 1000
anuales. Básica, secundaria, 3 y media, pero media podría tener una variación en los colegios que tienen enfoque técnico. 30 horas semanales, 1.200 horas anuales. Media técnica, aquí lo especifica, 37, sube la intensidad horaria, porque a ellos sí van en las tardes. Claro. 1.480 horas. Ahí está lo que deben permanecer los estudiantes en un colegio oficial. Falta preescolar, ¿no? Sí, bueno, ahí estaría preescolar. Si no está, viene más adelante. Bueno, vamos a leer aquí. Cuando el establecimiento educativo disponga de docentes de aula para especialidades con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de preescolar y educación básica primaria, la asignación académica semanal de los demás docentes de estos ciclos podrá ser inferior a lo indicado en el inciso anterior. ¿Qué quiere decir? Un colegio, usted está en primaria, usted es maestro de primaria, de hecho, tiene las 25 horas de clase, pero en su colegio disponen de un profesor de educación física que quedaría con carga completa. O sea, de esas 25 horas quedaría con las 25 o con 23 o con 24. Entonces usted puede quedar con 23 horas, porque las 2 horas de educación física las va a dictar un profesor especializado. O usted está en primaria, pero el colegio tiene la disponibilidad de contar con un profesor de inglés. Y usted, pues, o sea, usted lo pone a dictar educación física, usted lo da, pero, ay, con mi problema de rodilla, que eso es lo que se les está dando a los muchachos. Porque los gobiernos que odiaban la educación, que eran miserables con la educación, habían quitado los profesores especializados de primaria. El profesor de educación física, que es fundamental, desde los griegos el deporte ha sido fundamental en asocio con la educación. Ahora, inglés, la misma cosa. De pronto, tecnología, la misma cosa. Entonces, esa horita o esas 2 horitas que están disponibles podría ahí atenuarse y trabajarse. Continuamos con el decreto, por favor. Parágrafo. Para todos los efectos, la jornada escolar, laboral presencial y periodos de clase incluirán el descanso pedagógico. Mire, para los que no leen bien, descanso pedagógico. Está bien. No, aquí no dice en ningún momento pausa activa. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y serán distribuidos por el rector o rectora, director o directora rural, en consulta con el... esta es la otra. Yo sé que hay varios compañeros directivos que a veces no les gustan mis intervenciones. Yo eso ya lo sé. No es contra, mire, no es contra todos ustedes. Ustedes son igual que los maestros, que nosotros, empleados del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación. Por eso somos hermanos de clase, pero yo los invito a tener también postura de clase como trabajadores y trabajadoras. La máxima instancia de un colegio no es el rector, Consejo directivo. es el consejo directivo, que muchos de ustedes a veces no lo convocan, no lo reúnen. Es ahí donde se discute y se avala el consejo directivo y el consejo académico, porque es que la distribución curricular, cuántas horas de matemáticas, cuántas horas de inglés, cuántas horas de sociales, eso es una discusión del consejo académico. La intensidad horaria, sí, señor. Aquí le vamos a apostar a esto, entonces tenemos más perfil de maestros para esta asignatura, le vamos a apostar, eso es consejo académico, de acuerdo con el plan de estudios del establecimiento educativo y las particularidades de ese establecimiento. La ley general que está vigente habla de áreas obligatorias y optativas, entonces ahí se da una composición. Juan Pablo, mira, una aclaración, ¿no? Vamos a redondear la idea. Si dice que la asignación académica en horas para el grado para el preescolar son 20 horas, ¿cuántas horas tendría que trabajar el maestro diariamente? Si dividimos las 20 horas en los 5 días, serían 4 horas diarias. Sí. A esas 4 horas hay que restarle la media hora de descanso. No, en ese caso 5 minutos, porque las horas son de 55. Sí, por eso. Quedaría 3 horas y media 20 minutos de con los descanso. estudiantes y media hora o los 20 minutos, Sí, los 25 minutos sí. de descanso. Ajá. Anteriormente, ¿qué hacían? En mi colegio se presentaba esa situación. 4 horas con los estudiantes,
más la media hora, y los niños de preescolar, ¿quién los va a cuidar? El docente. Sí, Entonces, claro. esto es un beneficio y algo logrado. Esto es un logro muy importante, Sí. histórico aquí para el magisterio de Colombia, que ya no, los maestros no van a estar las 4 horas, sino algunos directivos dicen, ay, pero regálale media horita, 15 minutos a los estudiantes, eso no le pasa Mire, nada. yo ayer sacaba un hilo, no, compañeros, los invitamos a no pactar esto. No es que usted tiene 25 horas, pero colabore con los muchachos. Colabore, no sea así. No. Que hay una reglamentación, se cumple. Cuando usted tiene menos, no está la Secretaría de Educación buscando y contabilizando estudiantes para ver a qué colegio le sobra para moverlos. Todo. Ah, ahí sí. Ahí sí Pero no cuando le es por colabora. arriba, no. Entonces, vamos. Y en primaria, Ve- pues Sí, vamos a aclarar listo. esto para dejar ese tema, porque en primaria, los maestros diariamente, nosotros trabajamos 5 horas Ajá. diarias con cada... Directas. Directas con los estudiantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no son las 5 horas, sino son 4 horas y media más la media hora de Bueno, descanso. que nosotros- realmente terminaría siendo como 25 minutos de descanso, Totalmente. pero bueno, es eso, sí, el descanso. O sea, a estos números, a estas horas de asignación, lo que hay que quitarle son la media hora de descanso para que ustedes lo tengan presente. Entonces, los directivos docentes van a agarrar esta tablita y van a decir, ah, bueno, en preescolar son 20 horas. Listo, profesora, 20 dividido en 5 días, son 4 horas diarias. Las 4 horas diarias vamos a restarle la media hora común o los 25 minutos, Sí. que es el descanso, y el resto de tiempo sí lo van a dividir en las actividades académicas Sí. de cada área. Entonces, para que quede claro, en primaria lo mismo, 4 horas y media efectivas en el aula de clase con los estudiantes y media hora de descanso. Y en bachillerato son 22 horas de 55 minutos. No puede ser más. No que 23 para que le colabore al directivo, no que 23 porque mientras nos falta un maestro, hay que dejar eso claro. Hacer efectivo este nuevo decreto. Listo, perfecto. Bueno, cumplimiento vamos aquí, a cumplimiento de la jornada laboral. Subimos. Los directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos. Subimos con una dedicación de 8 horas diarias. Ahí está hablando de los directivos docentes y de los docentes. Tiempo que dedicarán los docentes de aula al cumplimiento de su asignación académica, o sea, las horas de clase efectiva, y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento educativo será de 6 horas. Entonces, claro, si yo tengo 6 por 5, 30, por ejemplo, y debo dictar 22, entonces se supone que el proyecto que yo estoy trabajando en parte lo puedo estar adelantando ahí. Que estoy calificando, que estoy trabajando en una izada de bandera. Sí, en la proyección de una izada de bandera, eso está ahí. De 6 horas diarias de permanencia continuas. Aquí en esto había otra cosa. Yo conozco casos, venga 3 horitas en la mañana, venga 2 en la tarde, porque igual no, son continuas. No se pueden fragmentar. La última que nos están aplicando es como ustedes trabajan solamente 6 horas, vamos a venir el sábado Sí. o vamos a trabajar El sábado, acá sí. De permanencia continua, las cuales serán distribuidas por el rector o rectora, director o directora rural, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.3.2.3 del presente decreto. Para complementar el tiempo restante de la jornada laboral, no sé si lo pueda subrayar ahí, Harold, los docentes de aula realizarán autónomamente. O sea, usted en su casa dice, yo voy a preparar. No voy a llenar formatos, dejen también que eso no está ni en la ley 115, formatos, no digo el resto, dejos, ¿sí? Llene formatos. No, es que usted debe estar buscando las estrategias para llegarle a sus estudiantes, que voy a llevar una estrategia lúdica, un juego, mirar cómo lo cranea, o repasando, O calificando. o subiendo notas a la plataforma, actualizando logros, bueno, todas esas cosas, listo. Indicadas en el artículo del presente decreto como actividades curriculares complementarias.
Viene el parágrafo para los coordinadores, los rectores y demás, o sea, los compañeros directivos. 8 horas diarias al cumplimiento de sus funciones. Algunos de ellos tienen que salir. Hay reunión en la Secretaría de Educación, eso es parte de su función. Hay coordinadores que les toca hacer multisede, porque la sede es muy pequeñita, entonces van de una sede a otra. Eso está contemplado. Hay coordinadores que a veces los delegan a una reunión porque el rector está ocupado en otra. Eso es una función. Totalmente. Sí, eso, a eso. Pero hay que hacer presencia. Yo conozco casitos por ahí, casitos. No exigen que vayan, pero nunca se pasean por una de las sedes. Los orientadores, que había orientadores dobleteados. Ya había salido un decreto anterior con respecto a los orientadores. Igual que los docentes de aula. En muchos lugares dicen el orientador lo colocan en el cuadro directivo, o sea, en el nivel de los coordinadores y en el nivel del rector o en el nivel del director rural. No, él está en el nivel de los maestros. Entonces, 6 horas, ellos van a ir, ¿sí? 6 horas continuas. Entonces, ahí uno entiende que los colegios también tienen la necesidad que pueden ahí, como son continuas, y ya acordarán si de pronto tienen las 2 jornadas y necesita de un solo, entonces, ¿en qué días va a ir en la mañana? ¿Qué días va a ir en la tarde? Acordándolo, ¿no? Especificando que es solamente para los orientadores. Para los orientadores. Los docentes no tienen nada que ver ahí, los orientadores. Bueno, los docentes orientadores. Siguiente, parágrafo 3. Los establecimientos educativos en los que existan 2 jornadas escolares, las 6 horas continuas de permanencia de aula de orientadora de apoyo se desarrollarán en la mañana o en la tarde, lo que veníamos, sí, o sea, de acuerdo a la necesidad que se tenga. Bueno, subimos. Hay otro punto también que de pronto no sé, lo pasamos, Juan Pablo, y es que para poder citar a una jornada de desarrollo institucional o a una jornada de capacitación, debe ser aprobada por el Consejo Directivo. Sí. Debe ser aprobada por el Consejo Directivo. Ya no es que, y el Consejo Académico tiene lugar ahí, por eso la importancia de los representantes nuestros en el Consejo Académico, porque ellos también tienen voz y voto para poder decidir si hacemos una jornada de capacitación en una contrajornada o en otra. Consejo Académico y Consejo Directivo, ¿no? Totalmente, entonces para o sea, el paso a seguir ahorita es que se tienen que reunir entonces el Consejo Académico, Consejo Directivo y empezar a implementar. Sí, debe funcionar el gobierno escolar, compañeros, debe funcionar el gobierno escolar. Es una cosa bonita, además preparamos a los chicos y a la comunidad educativa en la democracia, que es una falencia que tiene este país. Totalmente. Mire las barrabasadas que pasan en este país por no tener democracia. Yo veía que el niño ambientalista premiado en las Naciones Unidas, Francisco Javier, se me escapa el apellido en este momento, que de los 8 años ha estado en Naciones Unidas, en la Unión Europea, un líder y amenazado en Colombia, pidiendo, y fuera de eso, es que se está amenazando porque tienen que colocarle esquema de protección ya a este niño. Eso es por falta de democracia, porque debemos estar en los escenarios donde se debate. Si no se debate en la escuela, si no hay democracia en la escuela, ¿dónde? Juan Pablo, ayer estuve en una reunión del Consejo de Participación Ciudadana. Yo represento a los sindicatos por parte de la Central Unitaria de Trabajadores, por parte de la CUT, y nos asombraba un cuadrito. Yo lo puse por ahí de estado y quizás ahorita lo vamos a mostrar. La baja participación que tiene la ciudadanía, o sea, el bajo compromiso en la toma de decisiones y participación de la ciudadanía. Lo único que participa medianamente la sociedad es votando, pero el resto lo que son acciones populares, plebiscitos y demás, esos espacios de participación ciudadana, la sociedad no quiere participar. Como diría Sabater, hay que hablar a veces con pasión y con rabia. Bueno, pero echando por allá mano a otro teórico, sé que nos está viendo Pablo Muñoz. Un saludo para él. Ángel Ignacio Pérez Gómez, un teórico español, él habla que cuando la democracia se restringe a mostrar candidatos en campañas, y ojo que esto puede ser también en la escuela, en estos días vote por el 2, vote por el 3, la imagen de la niña, el color, el eslogan. Cuando hay monopolios de partidos,
no sé, la democracia de Estados Unidos que la presentan como lo máximo, pero son o es demócrata o es republicano. Dice él, la democracia es una pantomima. Totalmente. Entonces, el ideal es que la democracia es en el debate y el debate es argumentado, porque es muy chévere uno imponer, pero en el debate yo tengo que ganar con argumentos. Entonces, por eso la importancia De la formación en la política. crítica, Bueno, de poder orientar a nuestros jóvenes, y yo pienso que es un espacio muy importante, el cual ayer hablaba una persona, una persona que sabe, se llama Fabio, hablaba politólogo. yo le hice una pregunta, le hice una intervención, que cuál era uno de los argumentos dentro de la sapiencia que él tenía. Fabio Torres, el politólogo. Sí, le preguntaba que qué era lo que le pasaba a la sociedad, porque nosotros como dirigentes sindicales, como docentes, vemos una parte de una sociedad, la analizamos y sacamos unos supuestos para poder decir, bueno, estamos fallando en esto, la sociedad está fallando en esto, la educación desde las políticas educativas está fallando en esto. Pero yo le decía, ¿qué está fallando? O sea, desde la perspectiva y desde lo que él tenía, y decía que lamentablemente los medios de comunicación y la cultura era una de las principales causales para que la sociedad, para que la juventud no tuviera ese sentido crítico. Mire Claro que que sí. uno analiza y dice los directivos docentes, nosotros podemos cambiar, claro, nosotros podemos cambiar una sociedad, pero nosotros no la podemos cambiar solos. Nosotros para poderla cambiar necesitamos al padre de familia, necesitamos al padre de familia comprometido, ¿no? Al tendero, a todo mundo. A todos, hasta los buceteros, a las personas que manejan el servicio público. ¿Por qué? Porque ellos ponen la música, el reggaetón. Y entonces, ¿qué es lo que escucha el niño mientras va al colegio? Reggaetón. ¿Qué es lo que tiene en el celular? Pues reggaetón. Entonces, de esa manera es muy difícil cambiar una sociedad y volverla crítica. Sí, por acá nos están preguntando, por acá nos hacen una pregunta, no sé, porfa, para proyectar el trino que yo hacía, vamos a proyectarlo, porque hay una pregunta, dice ¿qué va a hacer Asinor con la jornada laboral? Bueno, acá pues hay que hacer la aclaración no es el programa institucional, ¿no? Este es el programa pues de la tendencia Alianza Magisterial, pero puedo hacer una clarificación. Hay un decreto que no se tocó. Hay un decreto, Nelson, que no se tocó, el 3020, que es el que establece, de cierta manera, la relación técnica estudiante-maestro, y está ahí como la parte laboral, más la jornada laboral del maestro. Extra micrófonos, otras bambalinas, yo le comentaba a John y también a Nelson, hay que acabar con dos elementos que son la semilla del neoliberalismo en la educación. Con la reglamentación que debe darse al sistema general de participaciones y en la cual hay que estar muy pendientes para que no nos vaya a ir mal, debe morir y hay que darle una estocada y una muerte así estilo Plaza de Toros, aunque yo no soy animalista y no estoy de acuerdo con eso, a la ley 715. Y pegadito a ese, al decreto 3020. Esas relaciones técnicas, mire, yo esta mañana les explicaba al subsecretario de Educación, pero es que la cobertura, porque es que aquí les parece que eso de la educación es un negocio, es atraer. Sí, por supuesto los niños deben estar en la escuela, eso no tiene discusión. Y que sea para el universo de los niños, o sea, para todos. Pero, bueno, educación, pero ¿qué calidad de educación? Y el término calidad, pues, genera ambigüedades si se vende ese criterio de servicio. Y entonces las coberturas de unas instituciones comienzan a ser damnificadas y otras no. Y entonces unas políticas del pasado, entonces, que están ligadas a ese modelo de pagar por estudiante, impactan la realidad de las instituciones y tienen a muchas instituciones al borde
del colapso, al borde del colapso. Entonces, eso es lo que hay. Mire, Juan Hágale. Pablo, yo tengo una inquietud. Bueno, se dice las 6 horas de permanencia en la institución educativa, ¿cierto? Y obviamente, pues, la media hora de descanso como tal. ¿Qué pasa entonces con estos docentes, con estos compañeros que tienen que cuidar, digamos, el almuerzo? ¿Eso entra dentro de las 6 horas? No, mire, muy bien esa pregunta. Cuando se dio la discusión con el sector rural, con los maestros del sector rural de Cúcuta, uno de los argumentos es, estaban en asamblea permanente los compañeros y dicen funcionarios públicos, es que ustedes están entorpeciendo el PAE. Pues resulta que el PAE no es responsabilidad de los profesores. Es responsabilidad de la empresa que contratan para el PAE. El almuerzo se lo han chutado a los pobres rectores. Mire, compañeros rectores y directivos, ustedes deberían estar exigiendo que eso sea responsabilidad de una empresa. A ustedes les toca asumir. Y si le llega y no le llega el alimento, que entonces que le hizo falta, que la minuta, que cierra aquí, no. Eso es una responsabilidad del Estado y de la persona que le adjudican esa contratación, porque eso son adjudicaciones de contrataciones a empresas, a terceros. Entonces, algunos sí los tienen, entonces vaya, cuide el restaurante. Ojo, aquí viene otro elemento, esa pregunta es muy importante, porque hay colegios de jornada única. Esos colegios con jornada única también van a tener un carácter especial. De este decreto faltan reglamentaciones. ¿Qué reglamentaciones? Este decreto va a dar pie a la expedición de circulares por parte del Ministerio de Educación y de orientaciones ministeriales. Porque en la medida que se van presentando vacíos, tienen que venir las aclaraciones. Entonces, en un colegio de jornada única, bueno, ahí sí, porque en esos colegios de jornada única, el profe tiene un estímulo. Hay un estímulo, igual que los compañeros que están en área rural tienen la bonificación, una bonificación especial. Entonces, ese es un caso particular, pero que su colegio tiene restaurante escolar y no, entonces que venga, profe, y cuide usted también el almuerzo, que hoy le toca cuidar el almuerzo, porque estaba dentro de las 8 horas, antes sí, en este momento no, son autónomos. Son autónomos. Toca entonces hacer una aclaratoria, ¿no? Solicitar Sí, claro. a la Al secretaría, al ministerio, para que aclare esa situación. Sí, Toca mirar en los colegios eso lo tienen que aclarar. Bueno, ¿será que echamos los saluditos? Eche el Vamos a hacer los saludito, saluditos. sí. Bueno, vamos a saludar aquí a los compañeros que están interactuando en este momento. Luis Alfonso Agudelo Cárdenas nos saluda. Compañero Daniel Lourdes. de Lourdes, Daniel Márquez. Un saludo para Daniel, pronta recuperación. Estamos con usted, Danielito, en estos momentos. Lady Sánchez nos saluda también. Nayibe Contreras. Mayra Yolima Serrano Guerrero. Patricia Medina, gran compañera de trabajó con nosotros en la institución educativa Juan Pablo I. Excelente compañera. Ella está hoy en día en Santos Apóstoles. También nos saluda Adriana Goyeneche. Uy, compañera, un gran saludo, Adrianita Goyeneche. También nos saluda Nelizabeth Madariaga López. Nos saluda también Frangel Monroy, que nos dice, compañeros, si podemos mencionar el comunicado de FECODE de la marcha del 18. Sí, hay una convocatoria de la CUT Nacional y de FECODE, que debe ser ratificada pues acá a nivel regional. Por Asinor y por la CUT regional también. Nos saluda también Cristina Mercedes Hernández, nos pregunta, buenas noches Juan Pablo y amigos, colegas, gracias por este ejercicio de lectura crítica. Se me fue acá. Acá está Uy, se me fue el profe Medina, no sé. Patorión Medina, un saludo también. Vladimir, que estaba, Mayra Serrano, Laurice Rodríguez del área rural. Adriana Goyeneche, por ahí nos estaba- Elías Sí, Calderón, Elías representante de salud, y hagamos acá, no sé si hacemos el pare en salud de una vez. Bueno, ahorita Pilar Trujillo, Compañera Pilar Trujillo, directiva rural, los maestros, yo decía en un escenario con maestros con directivos de la Universidad de Pamplona, hay que comenzar a pensar, o
sea, si queremos realmente sacar adelante todo lo que está ocurriendo en el Catatumbo, dar un viraje aquí en Cúcuta, en el área rural, hay que pensar en unos perfiles, por ejemplo, le decía a un directivo de la Universidad de Pamplona, en una especialización en educación rural o educación para la ruralidad, una maestría de educación para la ruralidad que tenga en cuenta esos perfiles tan importantes en la... Claro que muchos maestros, ¿no? Yo conozco muchos maestros rurales y ellos se adaptan, ellos buscan, tienen unas iniciativas. Mis respetos y mi admiración. Gente que está saliendo de Cúcuta a las 4 de la mañana. A las 7 de la noche habían maestros todavía en camino, que los he visto lesionados llegar a sus colegios, se caen de la moto, se montan un rato a caballo para llegar, caminan horas. Valerosa la labor que se hace con los muchachos, la formación. Y a veces los intentamos medir por un resultado exclusivo del IFES. Y yo trabajo en esto de IFES, pero es mucho más lo que hay ahí, esas huertas rurales que hemos visto. Sí. Casi que yo creo que el aprendizaje es como mutuo, ¿no? Uno como que debe aprender de esa realidad campesina colombiana. Mire que hace días estaba hablando con un compañero que publicó por ahí un estado de algo, era un documento de Nietzsche, de Dionisio y Apolinar. Y yo decía, y empecé a hablar con él y a interactuar, mi compañero, eso es un texto pesado, o sea, es un análisis, una crítica a la sociedad, cómo dentro del ser humano se esconden unas condiciones, unas situaciones, y resulta que él puso a dramatizar a sus estudiantes. Eso ocurrió allá en Palmarito, y yo decía, qué bueno, qué chévere, mis felicitaciones, porque es otra visión, no está pensando en IFES, no está pensando en matemáticas a toda hora, sino que está pensando... Que también es importante, pero no es lo único. Pero es una formación muy diferente. Esos chinos cuando crezcan y cuando tengan 30, 40 años y se encuentren por ahí un texto y les salga esos nombres, ellos se van a acordar del profesor. Y más que acordarse del profesor, se van a acordar de la enseñanza. De la didáctica. De la crítica que le hace este texto. Entonces... mis felicitaciones a los compañeros que están en lo rural. Yo también hice parte por alrededor de 3 años, trabajé en Palmarito y conocí gran parte de las dificultades que se nos presentan diariamente y que lamentablemente algunos directivos desconocen, la secretaría desconoce, la misma sociedad desconoce, porque hoy publiqué un gran logro para el magisterio, el decreto 0277, y me escribieron como 3 personas ajenas al magisterio, que no tienen conocimiento del magisterio, y decían, uy, más descanso para los profesores, ¿no? Sigan ganando. Entonces yo decía, ¿qué desconocimiento el de la sociedad para con nosotros, para con nuestra labor? Y que nosotros realmente vamos al sitio, son muy pocos los maestros, diría un 1% que de pronto llegue y por sus dificultades y demás no cumple con su labor, pero el 99% de los maestros están metidos, están inmiscuidos ahí, comprometidos. Alguna compañera una vez llegó y me dijo, John, es que estoy enferma. Dijo, pero me he comprometido tanto con los estudiantes que he dejado de segunda opción mi salud. Y yo le dije, mi compañera. Varios maestros lo han hecho. La verdad, el sacrificio que hacen los compañeros de la parte rural es muy importante. Mire, por ejemplo, a los compañeros que trabajan, digamos, por ejemplo, por la parte de Sardinata, que tienen que desplazarse 3 horas, 4 horas, incluso 6 horas para llegar a las instituciones educativas. Incluso hay instituciones donde no llega ni carro ni moto, les toca en mula. O sea, las situaciones son bastante... En chalupa. caóticas. En chalupa, también en chalupa, sí. Y el esfuerzo que hacen, créame que es de verdad de quitarle uno el sombrero, hacerles venia, porque la verdad que esos coperos están mucho más comprometidos que muchos de por acá que tienen todas las comodidades, Miren, ¿no? nos están saludando desde Sogamoso, el compañero Víctor Dávila, maestro dirigente de Sindimaestros, muy comprometido, un hombre de las ciencias sociales, de la historia, gran amigo. Un saludo, Víctor, desde las tierras norte santanderianas. Vamos a salud. Tenemos hoy hubo Junta Nacional de FECODE y es bueno que se vea que hay voces críticas, compañeros. Hay voces críticas. Los invitamos a que escuchen atentamente Vamos este videito de Harold, es tan amable de educar. Vamos a analizar este video, escuchémoslo con mucha calma y tranquilidad y
y miremoslo, a ver, analicémoslo para poder hablar de ello. No, simplemente, doctor Aldo, una pregunta. Usted nos dejó muy claro cuáles son los sindicatos que en este momento son sospechosos e instrumentalizadores. Nos parece gravísima esa información y sobre todo irresponsable en el entendido de que aquí lo que hemos hecho los sindicatos es irnos a cada uno de los municipios. Nos hemos ido a cada una de las ciudades y tratar de mirar cómo podemos resolver. Cuando nosotros exigimos el pago a una IPS es porque desde octubre, desde septiembre del año pasado no les están pagando y ellos nos buscan a nosotros para que tratemos de resolver. Así como en un principio el FOMAC nos buscó a nosotros para también generar ese primer acercamiento a esas IPS. Entonces, me parece que debería decir cuáles son los sindicatos que están siendo instrumentalizados porque nos sentimos nosotros señalados por aquellos que hemos hecho hasta lo imposible por tratar de resolver una situación y parecemos ya en este momento chaleco antibalas del FOMAC en los municipios y en cada uno de los territorios. Era simplemente eso y la verdad es que nosotros hemos tratado de resolver esta situación de la mejor manera, pero si nos toca ir a un paro, nos va a tocar ir a un paro. El informe que escucho de Aldo pareciera que lo del último año fuera externo y no fuera ustedes mismos, que a pesar de que se les dijo en febrero que eso iba a pasar, sucedió, y como si fuera un tema que no fuera desentendido, estuvieran buscando una solución. Lo segundo, temerario e irresponsable las afirmaciones con respecto a los sindicatos que hagan paro y a quienes empujemos la pelea porque le paguen a los operadores. Porque sugerir cualquier cosa de corrupción, cuando nosotros somos los que damos la cara en las regiones, es irresponsable, doctor Aldo. Y le ratifico a FECODE, así suene mal, nosotros, como Junta Directiva de Educar, le hemos escrito en muchas ocasiones a FECODE y no nos ha respondido. Y con todo lo que queremos a nuestra federación, en el marco institucional decimos acá que nosotros estamos promoviendo un paro, que ustedes promuevan un paro nacional indefinido, pero ni respuesta nos han dado. Y si nos toca no son paro cantas como lo vamos a hacer, si no hay respuesta de FECODE, lo hacemos independientemente de lo que nos diga el FOMAC. Bueno, los compañeros de Educal. Mire, volvemos a la crítica, Hoy he estado enérgico, pero vamos a combinar la energía con la academia. En filosofía existe la obra de Immanuel Kant. Usted busca los títulos de los textos escritos por Kant y va a encontrar crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica. Básicamente podemos resumir que la obra de Kant es una obra crítica. Y donde la crítica se utiliza para mejorar la sociedad. Es decir, es que esa criticadera, deje la criticadera, hermano. No, la crítica permite mejorar la sociedad. Eso es Kant en pocos minutos y más o menos fácil, porque leerlo no es tan sencillo. Bueno, lastimosamente a veces en los escenarios críticos y por las falencias que tenemos en democracia, pues se intenta, y en eso venimos de hace rato en unas mayorías de compañeros del Ejecutivo de FECODE. Se ha caído en esa práctica, que debe del movimiento obrero caer en una cosa que llamamos en el movimiento obrero la crítica y la autocrítica, superarse. De acuerdo. Sí. A veces cuando uno plantea estas cosas hay compañeros que lo entienden como que es que uno quiere acabar con el primer gobierno progresista de la historia de Colombia. Y eso es un reduccionismo. Uno quiere corregir elementos que están perjudicando a una masa social, en este caso al magisterio. Y en el modelo de salud hay eso. Entonces, inicialmente las primeras juntas, y yo no he estado en eventos nacionales, eso era apabullante. Hacer una crítica que uno decía, mire, leyendo uno ve para qué. No, compañero. Pero en la medida que esto ha venido andando, la realidad es objetiva, dice el materialismo histórico. Si yo lo pellizco a usted, ese pellizco está ocurriendo en un momento y lugar determinado y usted lo siente, es real. Usted no se imagina el pellizco. No es idealista, el pellizco es real. Y aquí hay gente que, bueno, lo de medicinas, aquí ya lo hemos dicho, ha mejorado con la entrada de éticos, eso ha mejorado. Pero aquí hay gente que la tienen del timbo al tambo.
vaya del FOMAT a la IPS, de la autorización, y supuestamente esto era de autorizar y que iba a fluir. No es así. Aquí el pago no ha sido rápido a los prestadores, entonces los prestadores cuando van, si los atienden, a veces no nos priorizan y en ocasiones no nos atienden porque dicen, no, es que la cartera está muy alta, debemos esperar con el FOMAT. Esos elementos han retrasado y han hecho que la implementación, que además fue en plena especulación, no fue programada, fue desordenada, pues a un año casi de estar el sistema siga teniendo muchas fallas. Que tiene elementos positivos, que hay mejores medicamentos, que de pronto usted puede llegar a donde un mejor especialista, sí, eso no se puede negar. Pero no se pueden obviar las fallas y debemos de, cuando uno busca excusas, debe buscar excusas buenas. ¿Qué es saboteo? ¿Quién? ¿Quién sabotea? Entonces sabotean los mismos que han colocado a dirigir eso. Claro. Y entonces el señor Aldo Cadena, y el señor Aldo Cadena viene del mundo sindical y conoce de salud también. Entonces ya van en dos escenarios, Aldo Cadena y otro señor del FOMAT. Entonces vienen es como amenazar, como entonces, pero entonces si esas tarifas no sirven, ¿las va a pagar usted las que vienen? No, porque es que nosotros construimos con el sacrificio de las generaciones que nos antecedieron un fondo. Y hemos construido en las calles y hemos ganado muchas cosas en las calles como para que nos traten mal. Nosotros lo que pedimos es un modelo de salud que fluya, con el 03, con el 05, que fluya, que nos atiendan bien, que el maestro no tenga quejas. Y listo, si no tiene quejas, pues allá no le van a llegar quejas. ¿Y a quién se le reclama? Pues a quien está gobernando. Tenemos claro el origen, la estirpe ideológica de los gobiernos que antecedieron a este, pero hay que exigirle, y en eso faltó el punto 3 del comunicado de FECODE. Con todo respeto, a mí me parece horroroso. O sea, como que sí salgan a la calle, como que sí hay malestar, pero es el sabotaje. No, quien lo debe garantizar es el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, a través del FOMAT, a través del Ministerio del Trabajo, a través del Ministerio de Hacienda, que fluyan los recursos, porque en una parte tiene razón Aurelio Suárez. Un análisis que hace. Si se abre el modelo, pues van a venir nuevos especialistas. Eso va a hacer que algún nivel tarifario aumente con respecto a lo que va en años anteriores. Entonces, por lo tanto, se van a necesitar más recursos. Entonces, van a pasar de arrastre, o sea, las vigencias van a consumir más de lo que consumían antes. Entonces, para evitar esos déficits, es necesario más recursos. Sí. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Entonces los compañeros de Educal, ellos se han parado en la raya. A ellos les ha tocado ser chepitos y a muchos dirigentes sindicales ser chepitos, es decir, coger el teléfono y llamar al FOMAT, porfa, ¿cuándo le van a pagar a la clínica X que dejó de atender a los pacientes? Eso no es función de nosotros, eso es función del FOMAT, pero no la cumplen. Y entonces se ponen bravos cuando se hace el reclamo, pero cuando vinieron a buscarnos, ayúdenos a buscar IPS porque no habían buscado IPS. Porque esto fue con gran especulación desde el principio, con una improvisación tenaz. Así el objetivo sea bueno. Yo lo decía el año pasado, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Entonces, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas, lo que pedimos, sí, que ojalá se estabilice. Para nosotros lo ideal sería que se estabilice el modelo de salud, que funcione bien. Son 200 llamadas menos en la semana, 200 mensajes menos para los directivos, que nos podríamos comenzar a centrar en otra parte que está descuidada hace muchos años, que es en lo pedagógico, que es en lo de la infraestructura de colegios, relaciones técnicas. ¿Por qué? Porque es que nos toca cubrir otros elementos. Eso de salud fue un desgaste, lleva un desgaste para el movimiento sindical de un año, porque es que el maestro cuando no lo atiende, profe John, ¿qué hago aquí? Tengo cáncer, no me dan la cita. Mire, ya tengo todos los estudios, no me quieren operar. Profe Nelson, mire, estoy en el hospital, pero no estoy priorizada, estoy en tal clínica, ¿para dónde me voy en urgencias? No me quieren autorizar este examen. ¿Dónde reclamo los medicamentos? ¿Cómo subo la incapacidad? Me están presionando por... Se cayó Horus. Se cayó Horus. Se cayó UCI.
Sí, Hermano, entonces muy es complejo. muy complicado de esa manera. Y los que deben garantizar esa estabilización son ustedes. Entonces, con ponerse bravos, con gritar, con ser culebreros, se va a solucionar el problema. No, los problemas se solucionan de fondo. Sí es fundamental dejar claro de que nosotros siempre hacemos el análisis, siempre tenemos una voz crítica, siempre levantamos la voz en las reuniones, en las asambleas, en las juntas, cuando se dan los espacios, Juan Pablo, en que no es que se caiga el gobierno ni que se caiga el modelo de salud, sino es que realmente se garanticen Que haya garantía. los derechos Yo de otra cosa salud que si fuera nosotros lo hemos colocaría en exigido. mayúscula. Decir esto no es apoyar la derecha. Sí, Sí, no es ser uribista. Si hay algo que no soy y que no sería jamás, es de una asquerosa tendencia fascista. Sí. Entonces jamás estaría ahí. Es que Pero- nosotros, pero- nosotros pero- apoyamos el gobierno actual, pero- pero eso no significa que no se le haga la crítica. Si hay Pero- fallas, pero, pues se hace pero la crítica. necesitamos sí avanzar y hay cosas en las que se falla. Bueno, aquí el último tema que teníamos era reforma laboral. Y entonces una bancada sale y la hunde completa. O sea, lo que había. Pero lo que había, como en las reformas, en alguna vez que hicimos en un programa, la hermenéutica de reforma por reforma, había puntos que son plausibles, pero había puntos que hay que mirar con cuidado. Porque también, o sea, no podemos ser alegremente, entonces por pactar logramos algo. Uno sabe que esto es una negociación y demás en política, pero que no se vaya a colocar en riesgo lo que se tiene por lo que no se tiene. Y deleznable, pues la actitud de sectores que están hablando hoy que si llegamos al poder vamos a bajar impuestos. Yo le digo a la gente, eso es verdad. Sí los van a bajar. Los tipos de impuestos en economía, uno aprende que los tipos de impuestos son dos, los directos o los indirectos. A los pobres nos joden con los impuestos indirectos. Cuando le suben a la gasolina, y eso también lo hizo este gobierno, se joden todo el mundo. Claro, el de la Toyota de 250 millones paga más la tanqueada, pero el señor del Renault 4 del año 78, que casi le toca empujarlo también paga más la tanqueada. Entonces seguramente sí van a bajar los impuestos, van a bajarle los impuestos de renta, van a bajarle los impuestos a las multinacionales, van a bajarle los impuestos a los megarricos, en eso tienen toda la razón, pero van a subir el IVA, van a subir los impuestos a la gasolina, la sobretasa a la gasolina y demás, No va a ser relativo. que son los que perjudican a la mayoría de colombianos. Entonces, haciendo un populismo barato, el ridículo. Además, vienen a pescar en esta región que la asumieron en el total atraso. Y lo mismo el señor Vargalleras, que viene a dárselas de aquí de impoluto cuando reparte coscorrones a las propias personas que le sirven. Entonces, viene aquí a presentarse como el adalid y a hablar en contra de la educación y a hablar en contra de FECODE. Cuando hable de salud, que hable en contra de Salucot y de su hermano que estaba en Y Salucot. varios congresistas de Cambio Sí, Radical, ¿no? y que después vienen a pedirle el voto al magisterio. Que es lo más Después vienen a pedirle el voto, son de Cambio Radical. No voy a decir los nombres, solamente son de Cambio Radical y vienen a pedir votos a los maestros diciendo, es que nosotros fuimos maestros. Chévere. Pero lo que ha sido, No, deja de ser. Lo que ha sido, deja de ser, dice el marxismo. Bueno, compañeros, qué chévere haberlos tenido conectados. Esta noche mucha audiencia, muy felices. Reproduzcan esto, colaboren, los esperamos. Veíamos al profe Pablo, repito, lo he saludado como 3 veces. Ojalá algún día lo tengamos aquí para debatir y para profundizar también de temas de educación que son supremamente importantes. Bueno, compañeros, compañeras, de verdad, hoy la participación fue masiva, ¿no? Estuvimos bastante conectados. Eso es importante, como dice Juan Pablo, ojalá nos ayuden a reproducir. Y bueno, nos veremos el próximo jueves, Dios mediante, a través de estos 2 micrófonos de Aula Magisterial. Que tengan todos una bendecida noche y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Producción